Muy buenos días. Espero que no estén muy cansados. Hoy vamos a analizar muy rápidamente y no como deberíamos las moléculas que son características de los seres vivos y que llamamos biomoléculas. Si se acuerdan, vimos que los seres vivos los clasificamos de acuerdo a su nivel de organización y que el nivel de organización más pequeño que reconocemos como vida es el de célula. Sin embargo, las células van a depender mucho de qué están compuestos y entre ellos están compuestos de moléculas. Las moléculas, como recuerden tal vez en sus clases de química, pueden ser orgánicas o inorgánicas. Y entonces dentro de las moléculas más clásicas o más comúnmente encontradas en el cuerpo de los seres vivos es el agua. El agua es súper importante y no nos da tiempo a hablar de ella, pero abarca más del 80% de nuestros cuerpos en promedio, unos más, otros menos, y depende de la edad. Gases que van a ser muy importantes como oxígeno y dióxido de carbono. Ojo, el oxígeno es una molécula porque tiene dos átomos de oxígeno. No se confundan, podemos hablar de átomos de oxígeno, un solo oxígeno, pero O2 es una molécula. ¿Sí? Y otra cosa que es importante que recuerden es que la diferencia entre los compuestos inorgánicos y los orgánicos no es la presencia de carbono. Aquí estamos viendo, por ejemplo, que el dióxido de carbono tiene carbono y está entre los inorgánicos. La diferencia principal entre orgánicos e inorgánicos es que las moléculas orgánicas tienen un enlace carbono-hidrógeno. Esto recuérdenlo porque si viene en el ejercicio que vamos a hacer hoy. Y el grupo de los compuestos orgánicos que encontramos en los seres vivos y que son característicos de los seres vivos se les llama biomoléculas. Y dentro de esas, que son las que vamos a ver hoy, tenemos los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, los ácidos nucleicos y las vitaminas. Bien, les estoy señalando aquí algunas de las cosas más importantes que voy a necesitar que recuerden. Sin embargo, los carbohidratos, déjenme regresar una, los carbohidratos y los lípidos los vamos a retomar cuando veamos metabolismo y las proteínas y los ácidos nucleicos los vamos a retomar cuando veamos genética, van a ser muy importantes. Entonces, esta clase es como una introducción para que no lo recuerden y también un poco para reflexionar sobre lo que comemos y la importancia de lo que comemos. Recuerden que la situación en la que estamos ha sido porque tenemos también muy mala alimentación, ¿no? Todas las comorbilidades que llevan a que tengamos una alta mortalidad por el COVID y en general que tengamos un mal nivel de, de protección en nuestro sistema inmune por una mala alimentación. Por eso es importante que reflexionemos también cuáles son los alimentos ricos en cada uno de estos compuestos y que todo en exceso es malo, pero que también tenemos que ser importantes hacer hincapié en cuál es la importancia de tomar estos alimentos. Bien, los carbohidratos, también conocidos como sacáridos o azúcares, su principal función es ser fuente de energía. Como ven, estas se las estoy resaltando en negritas, pero también son reserva de energía y componente estructural. Estos dos se parecen, pero fuente de energía es cuando obtenemos energía rápido y componente estructural es que van a formar parte importante del cuerpo. Por ejemplo, bueno, ahorita voy a este ejemplo de componente estructural. La unidad estructural de los carbohidratos se le llama sacárido. Esto es un sacárido, un anillo con otros carbonos formado de carbono, oxígenos e hidrógenos. Se pueden dividir los carbohidratos en monosacáridos cuando tienen uno solo, por ejemplo la glucosa, y otro ejemplo sería la fructosa, que está en las frutas. Acuérdense los ejemplos también. Y tenemos polisacáridos, por ejemplo esta amilosa. La celulosa, la que forma los árboles, la madera de los árboles, por ejemplo, y muchas fibras vegetales, es un polisacárido bastante parecido a esto. El almidón también es otro ejemplo. ¿Vale? Bueno. Entonces, alimentos ricos en carbohidratos, tenemos las azúcares, por lo tanto, los dulces, los carbohidratos como las tortillas, el maíz, el pan y las frutas, como habíamos mencionado. Otro grupo importante de las biomoléculas en el metabolismo son los lípidos o grasas. Su principal función va a ser reservar energía. Aquí lo que vamos a hacer es almacenar energía, una gran cantidad de energía, porque vean cuántos enlaces puede tener en una molécula muy compacta. Entonces, su principal función es ser reserva de energía. También son componente estructural, por ejemplo, como vamos a ver enseguida,
forman parte, y ya habíamos visto, forman parte de la membrana celular. Y su unidad estructural depende, hay dos tipos o hay dos grandes grupos de lípidos. Uno son los saponificables, que están compuestos por un glicerol, como este que estamos viendo aquí, y cadenas grandes de ácidos grasos. Por otro lado, podemos tener también los saponificables, insaponificables, que vamos a ver más adelante, que se componen de 4 anillos de carbono. Bien, entonces, como habíamos dicho, son también componente estructural porque muchos de estos, como los fosfolípidos, que sería un ejemplo de lípido, van a formar parte o gran parte de la membrana celular, y todos nuestros cuerpos, habíamos dicho, están formados por células. El otro grande grupo, los insaponificables, que están formados por 4 anillos de carbono. Entre esos están el colesterol, este es un ejemplo, y los esteroides se derivan de esta molécula de colesterol, además de que el colesterol nos sirve para regular el metabolismo. Los esteroides, por ejemplo, van a formar hormonas, como las hormonas sexuales. Y los alimentos ricos en estas biomoléculas, pues son todo lo aceitoso, lo grasoso, como por ejemplo los aceites, los vegetales que tienen, que sabemos que son ricos en aceites, como el aguacate, el girasol, la mantequilla, el tocino, etc. Tenemos grasas de tipo vegetal y tipo animal. Algún día tal vez consiga que les den una plática porque hay mucho que hablar de esto. Bien, otro en el que sí me gustaría tener un poquito más son las proteínas. Las proteínas son tal vez las moléculas con mayor cantidad de funciones en el cuerpo. Todas son importantes, pero para mí creo que las proteínas serían las más importantes, son como los que hacen el trabajo rudo. Y aunque no sabría decir exactamente cuál es la más importante, podría decirles que tienen varios. Por ejemplo, son componente estructural. Nuestro cabello y nuestras uñas son solamente proteínas. Son de reserva también, pueden almacenar energía, como la albúmina que encontramos en el huevo. Son de defensa, por ejemplo, nuestros anticuerpos, estos anticuerpos que nos defienden de virus y de bacterias, que son los que querríamos echar a andar con las vacunas, son proteínas. Y también algunas plantas y algunos animales generan toxinas que les sirven como defensa, por ejemplo. Bueno, también son moléculas de transporte, por ejemplo, la hemoglobina es una proteína que está en nuestra sangre y que nos ayuda a transportar el oxígeno. Hay hormonas que son de naturaleza proteica también. Y otra función, que esa fue la que yo les puse aquí en negrita, es la de ser enzima. Enzima de nadie, es enzima con Z. Enzima es una molécula que va a acelerar reacciones metabólicas. Por ejemplo, si nosotros dejamos químicos en un vaso, pues van a reaccionar eventualmente o pueden reaccionar eventualmente, pero de aquí a que se encuentren, como cuando te vas a encontrar con tu crush, pues puede ser que te encuentres, pero quién sabe cuándo, ¿no? En cambio, una enzima va a ser la que va a ir por esta de la mano, va por la otra de la mano, las junta y hace que la reacción se acelere. Eso va a ser muy importante para mantener el estado que conocemos como vida. Y algo que va a ser muy importante recordar en genética es que la unidad estructural de las proteínas se llama aminoácido. Se llama aminoácido porque está formado por un grupo amino, como este que estamos viendo acá, amino porque tiene nitrógeno, un grupo carboxilo y un radical. Este radical puede ser de diferente naturaleza, como vamos a ver más adelante, y lo interesante es que pueden ser neutros o pueden tener cargas positivas o negativas. Existen 20 tipos de aminoácidos. No existen 20, existen más, pero en los seres vivos estamos compuestos por 20 tipos de aminoácidos y 10 son esenciales. ¿Qué es esto que sean esenciales? Eso es muy importante. Son aminoácidos que nosotros nos sintetizamos. Quiere decir que los necesitamos comer. Por eso es importante, por ejemplo, que cuando alguien se vuelve vegetariano, sea muy cuidadoso con su dieta, porque si bien sí puedes llegar a obtener aminoácidos esenciales, no están en cantidades muy pequeñas en vegetales y necesitas saber cuáles son. Por eso, si van a hacer algo así alguna vez en su vida, sería importante que asistan con un nutriólogo. Pero muchos de esos aminoácidos esenciales pues están en los animales. Y bueno, con esos 20 aminoácidos, que aquí estamos viendo unos ejemplos de unos, glicina, alanina, valina, isoleucina y leucina,
les digo que son 20, pero se pueden formar más de 10,000 proteínas diferentes. Es como si con 20 letras, que son los aminoácidos, podemos formar más de 10,000 palabras. Y van a tener muchísimas funciones, y funciones, como vimos, muy importantes. Y ahora que nos están representando a los aminoácidos, que es la unidad estructural, que imagínensela como ladrillos, que una tras de otra forman una secuencia, pero dependiendo de las cargas que tengan, que acuérdense que pueden ser positivas, negativas o neutras, pueden hacer que ese polipéptido o protoproteína se pliegue. Y entonces, por ejemplo, piensen los que tienen su cabello chinito, que les digo que son puras proteínas, son porque tienen cargas positivas y negativas que se atraen. Los químicos que se usan para lasear o para enchinar el cabello, lo que hacen es modificar estas cargas. Y esa estructura, que se llama estructura secundaria, puede a su vez formar una estructura más grande que se llama estructura terciaria, que ya va a ser una estructura con una forma tridimensional muy característica y muy específica que puede servir para hacer reacciones diferentes, ¿no? Y aquí estamos viendo una estructura terciaria. Y todavía hay una estructura cuaternaria que puede estar formada por 2 o más de estas estructuras terciarias, y la hemoglobina, otra vez, que es una molécula proteína muy importante en nuestra sangre, sería un ejemplo de una proteína que tiene una estructura cuaternaria. Ya no se las puse aquí, pero sería como 4 veces esta, y en medio tiene fierro. Bueno, los alimentos ricos en proteínas entonces son la carne, cualquier tipo de carne, y algunas semillas vegetales. También el huevo. El otro grupo que va a ser muy importante y que vamos a retomar en genética son los ácidos nucleicos. Su función en general es almacenar, transmitir y regular la información genética. Y su unidad estructural también es importante que la recuerden cuando veamos genética, es el nucleótido. El nucleótido, como estamos viendo aquí, está formado de un azúcar, que es esta que estamos viendo aquí, una base nitrogenada, que es esta con sus nitrógenos, este anillo con sus nitrógenos, y un grupo fosfato. En esta imagen estamos viendo que 2 nucleótidos pueden formar cadenas, y pueden formar cadenas muy largas uniéndose por sus grupos fosfatos. Y que la base nitrogenada le va a dar nombre a todo el nucleótido. Entonces, por ejemplo, nos vamos a referir como ellos como adenina, guanina, citosina, timina y uracilo, que son las bases nitrogenadas que conforman a los seres vivos. Otra vez hay más bases nitrogenadas que no forman a los seres vivos, y eso va a ser interesante cuando quisiéramos entrar en una discusión del origen de la vida y la evolución. Bien, aquí nos están representando ya las azúcares como cuadritos y a los grupos fosfato como círculos, y vemos que forman cadenas largas, como vimos en la imagen anterior, pero que también entre esas cadenas, por medio de las bases nitrogenadas, pueden formar puentes de hidrógeno. Pero vean cómo los puentes de hidrógeno entre guanina y citosina son 3, mientras que entre adenina y timina son solo 2. Por eso es importante que recuerden cuando veamos genética que adenina se pega siempre con timina y que citosina se pega con uracilo. También vamos a poder encontrar una unión que es de adenina con uracilo. Eso lo volvemos a repasar cuando veamos genética. Pero mientras sí me gustaría que anoten en su cuaderno esta tabla. Estas diapositivas están también en la página de Google Drive y se las dejo ahí para que las anoten con calma. Solamente quisiera hacer hincapié en que el ácido desoxirribonucleico, que mejor le decimos ADN, y el ácido ribonucleico, mejor conocido como ARN, tienen un par de diferencias que van a ser importantes. El ADN está formado por una doble cadena, mientras que el ARN está formado por una cadena sencilla. Las bases nitrogenadas, que es la unidad estructural, acuérdense, son las mismas en las 2 moléculas, pero en el ADN tenemos timina, mientras que en el ARN tenemos uracilo. Y su función también va a ser diferente. En el ADN almacena y transmite información principalmente, mientras que el ARN la transporta y la traduce. Esto otra vez lo vamos a retomar cuando veamos genética.
Pero algo de esto, como las bases nitrogenadas, viene y la función viene en el ejercicio que vamos a hacer para esta sesión. Y bueno, los alimentos que sean ricos en ácidos nucleicos, pues es cualquiera que tenga una célula, porque ese ADN y RN lo encontramos en todas las células de nuestro cuerpo y de los cuerpos de los seres vivos. Finalmente, el último grupo es el de las vitaminas, que es como donde pusieron los biólogos lo que ya no sabían cómo poner, dónde poner, porque hay un grupo grande de vitaminas que distan mucho entre sí, pero que se caracterizan porque se componen de moléculas que incluyen anillos de carbono. Son esenciales, ya que no las sintetizamos, por eso es importante comerlas, y las requerimos en cantidades muy pequeñitas o relativamente pequeñas. Tiene una importante función metabólica, principalmente en regular el sistema nervioso central y el metabolismo de carbohidratos y otras moléculas. Podemos dividirlas en hidrosolubles, que son las que se diluyen en agua, como la vitamina B en todas sus variedades, o liposolubles, que son las que se diluyen en grasa, como la vitamina A, D y E. Y bueno, los alimentos pues son básicamente frutas y verduras. Por eso es importante que recuerden que alimentarse bien y sanamente. Yo lo voy a dejar aquí ahorita y tienen bastante trabajo, así es que échenle ganas. Nos vemos pronto.